explicación. Esperemos que no se me vuelva a ir. Listo. Entonces estábamos mirando el tema de cómo se contaminan las superficies. Habíamos dicho que cuando es por inhalación, pues hay que sacar a la persona del lugar, porque y que la persona que lo va a rescatar o lo va a ayudar, pues también tiene que cuidarse para evitar que también se vaya a tener contacto con el agente que causa que la intoxicación. Listo. Tenemos la descontaminación gastrointestinal. Entonces, digamos que en una época se usaba mucho tratar de que el paciente vomitara, ¿no? Pero pues preferiblemente no es tan recomendable. Sin embargo, pues cuando, por ejemplo, nosotros estamos en la casa y nos llegase a pasar eso con un familiar, pues debemos tratar de hacerlo como urgencia, digamos, como primera medida, ¿no? Pero pues ya pues no está tan recomendado en el tema del manejo de las urgencias hospitalarias. Y además que está contraindicado, por ejemplo, en pacientes con alteración de la conciencia, pues obviamente no van a tener la conciencia para poder vomitar. Cuando es ingestión de cáusticos o corrosivos, cuando es ingestión de hidrocarburos y cuando son pacientes mulas que traen pues su carga de transportadores de sustancias pues ilícitas en el tracto gastrointestinal. No es recomendable pues en la ingestión de hidrocarburos por el riesgo de broncoaspiración que puede producir, en la ingestión de cáusticos por el riesgo de lesiones de la mucosa esofágica. Entonces por eso no es recomendable en estos pacientes pues inducir el vómito. Muchas gracias. Perdón. Listo. Pues una de las técnicas que es más usada para este tipo de intoxicaciones es el lavado gástrico, que es la principal medida de descontaminación en intoxicantes agudos por vía oral. Es más efectivo, este se debe realizar durante la primera hora post ingestión del tóxico. Está indicado en ingestión masiva de sustancias particularmente peligrosas. Y pues este también tiene contraindicación porque pacientes con intoxicación por acústicos y corrosivos, pues por riesgo de producir perforación en la mucosa gástrica. Ya miraremos cómo se podría hacer este. Entonces, la desintoxicación por lavado gástrico, pues es introducir una sonda nasogástrica, como les explicamos, pues el procedimiento que se les explicó la vez pasada. Se le toma la medida al paciente para introducir la sonda de la fosa de la nariz a la pabellón, al lóbulo inferior de la oreja, y de ahí al apéndice sifoide se introduce la sonda y se hace lavado con, digamos que con lo que esté indicado de acuerdo al tipo de, de tóxico que lo haya generado. Digamos, hay una sustancia que se usa, se utiliza como elemento pues para limitar la absorción del tóxico y se debe dar en cualquier ingesta tóxica, siempre y cuando pues esta sustancia tenga afinidad y sea absorbida por el carbón activado, es decir, el tóxico tenga afinidad con esta sustancia. Se debe administrar dosis de 1 gramo oral por la sonda orogástrica o nasogástrica. Este carbón activado pues es una sustancia de este aspecto, como lo muestra la imagen, y se pasa así en una jeringa diluido, como lo muestra la imagen de abajo. Una jeringa diluido se pasa por la sonda nasogástrica para hacer la debida inserción de este compuesto. Hay otra que se llaman los catárticos, que el objetivo pues es disminuir la cantidad de tóxico de la luz intestinal, facilitar el tránsito intestinal del tóxico o del complejo carbono activado tóxico. Se puede administrar citrato o hidróxido de magnesio, que son los más conocidos, el polietilenglicol, más conocido como nuletile,
y se utiliza para irrigación y lavado intestinal cuando se requiere limpieza de intestinos antes de hacer cualquier examen diagnóstico. Entonces, básicamente se pueden usar este tipo de sustancias para hacer como tal un lavado intestinal y mucho más si quieren tomar un medio diagnóstico para poder ver, visualizar bien el, el intestino, ¿no? Eh, listo. Hay otra que se llama la remoción quirúrgica, pues que esta es básicamente las situaciones en las que el tóxico se encuentra en el tracto gastrointestinal y no se logra su evacuación por ninguna otra forma, como en el caso de las mulas, las personas transportadores de drogas ilícitas que se la meten a nivel intestinal, como la cocaína, la heroína, que puede llegar, en este caso, puede llegar a requerirse esta alternativa de remoción quirúrgica, pues que es que tienen que hacer una laparotomía para poder abrir el abdomen y sacar los medicamentos, pues la droga que allí se encuentra. En este caso sí es muy difícil poderlo sacar de otra manera. Pues siempre hay que hacerlo con remoción quirúrgica. Eh, eh, algunos compuestos tienen afinidad específica por algunos tóxicos y son muy efectivos. Entonces hay otros que, digamos que como les muestro acá, diferentes nombres, diferentes compuestos, esto depende pues del criterio médico. Eh, digamos que el médico es el que decide también de acuerdo al tipo de tóxico que se ha ingerido, qué tipo de sustancia se puede administrar para ayudar a limitar un poco la absorción del tóxico. Entonces hay uno que se llama tierra Fuller, que se usa, es como el carbón activado, que es como una especie de arenilla, que se usa para herbicidas como para paraquat, como el que habíamos explicado. Callaxalate en intoxicación por litio, que es como el que está en este tarrito, pergamanato de potasio, colestiramina, en órganos clorados, hidrocarburos y digitálicos, almidón, en soluciones yodadas. ¿Sí? Listo. Entonces, pues para la remoción de tóxico circulante, se debe administrar medicamento diurético, pues para ayudar a sacar y eliminar estas sustancias. Eh, Se llama, pues se dice que provocación de diuresis. Entonces, pues este se hace su objetivo pues es aumentar la diuresis normal en el paciente para favorecer la excreción rápida de los tóxicos que se eliminan por vía renal. Se recomienda la utilización de diuréticos de lasa como furosemida o otro osmótico que se llama manitol, digamos que son los más recomendados. Si existe una lesión renal, pues no es conveniente usar este tipo de medicamentos si hay una lesión renal previa o cuando de pronto el tóxico haya producido algún daño renal, no es conveniente usarlos. El otro es, la idea es alcalinizar o acidificar la orina. ¿Qué significa esto? Pues que en el caso de sustancias tóxicas que sean eliminadas por vía renal, que tengan un pH ácido como la aspirina, como el metanol o como barbitúricos, se deberá alcalinizar la orina con bicarbonato de sodio, eh, para que haya pues un mayor porcentaje de esta eliminación. Eh, Cuando hay, por ejemplo, sustancias con pH alcalino, se usa como la escopolamina, por ejemplo, se facilita la acidificación de la orina, por ejemplo, con vitamina C. Y hemodiálisis, pues es un procedimiento pues, efectivo para remover sustancias tóxicas del organismo que es a partir de la conexión a un aparato que es el que va a ayudar a limpiar y a drenar todos los productos tóxicos, pero eh, digamos que la función es hacer circular la sangre arterial a través de una membrana artificial y luego se limpia y vuelve al organismo. Es como la función de la hemodiálisis. Eh,
pues se requiere que el tóxico sea de un, digamos, tamaño molecular grande para poder hacer este procedimiento. ¿Mm? Existen igual algunos parámetros para recomendar la diálisis, no se le hace a cualquier persona porque sí, pues igual es un procedimiento grande que requiere mucho cuidado, muchas precauciones. Cuando son polintoxicaciones severas o es un tóxico que se pueda dializar o niveles sanguíneos demasiado altos de tóxico o insuficiencia renal, digamos que en esos casos se puede usar este método que es la hemodiálisis. Bueno, disposición. Entonces, estos, pues, dice que dependiendo de la severidad del cuadro clínico del paciente intoxicado admitido en urgencias puede requerirse observación, valoración por otras especialidades, o hemodiálisis o hemoperfusión, hospitalización en piso, manejo en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, de acuerdo a cómo se encuentre el paciente, a cómo se encuentre hemodinámicamente hablando y también neurológicamente hablando, pues es que se determina en qué servicio va a quedar o si va a estar en observación o en urgencias o en reanimación o en UCI, entonces depende la severidad del cuadro que presente el paciente. Se debe procurar la ubicación oportuna y eficaz en una institución de nivel de complejidad mayor que cuente pues, con los insumos necesarios para poder brindar una óptima atención al paciente. No todos cuentan con, por ejemplo, con unidad de cuidado intensivo, entonces pues hay que garantizar que si es un paciente que requiere este servicio, tiene que estar en un hospital de mayor nivel. En muchos casos las intoxicaciones pues tienen una intención suicida, entonces es importante en estos pacientes pues la valoración por psiquiatría, determinar pues qué riesgo suicida pueda tener el paciente. También con todas las pertenencias y objetos que lleguen del paciente para poder tomar muestras biológicas. Ya pues estos elementos pueden llegar a ser pieza clave en los casos médico-legales por actos traumáticos o delictivos. Listo. Esto es como el tema de intoxicación, de manejo de intoxicaciones, pues digamos que generalmente lo que ustedes deben manejar y saber al respecto. No sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Profe, tiene el micrófono apagado. Sí, estaba aquí hablando porque es que voy a mostrarles, voy a hacer un taller para, pues aquí para canalizar, para que enseñarles cómo se canaliza, entonces estoy llamando a mi víctima. Uy, papi. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con el tema de accesos venosos periféricos. Que eso sí ustedes, mejor dicho, tienen que ser unos duros con ese tema. Es el tema, uno de los temas más importantes que ustedes deben manejar. ¿Listo? Entonces, el módulo, pues el tema se llama Atención de Enfermería a Pacientes con Accesos Vasculares de Emergencia. Bueno, entonces, ¿qué es importante? Bueno, entonces los catéteres intravenosos son de máxima utilización pues, en los pacientes que acuden a urgencias, a los servicios de urgencias. Entre el 22 y el 25% de los pacientes requiere un catéter intravenoso. Para la administración de líquidos, pues electrolitos, medicamentos, sangre, hemoderivados y pues para mantener una vía venosa disponible en casos de que se requiera de emergencia. La inserción de un catéter venoso periférico pues es la primera lección de urgencias. Cuando llega un paciente de urgencia lo primero que pensamos es que tiene que tener un acceso venoso
disponible pues para todo lo que toque hacerle y todo lo que toque administrarle. Entonces es lo primero que se debe hacer cuando un paciente ingresa a los servicios de urgencia. La valoración de nosotros de enfermería permite determinar si el paciente tiene un catéter, ya viene con catéter, por ejemplo, en caso cuando vienen remitidos o cuando llegan en ambulancia, pues ya podemos revisar al paciente si viene ya con un catéter previo o con un catéter central o implantado, o si, y pues mirar y determinar si el paciente, si el catéter está permeable. Pues eso lo debemos hacer nosotros cuando el paciente llega a urgencias, por ejemplo, traslado de una ambulancia o a veces de otro centro, de un centro médico, de otra institución. Entonces es importante que nosotros valoremos y miremos eso. Bueno, valoración de enfermería. Entonces debemos indagar los antecedentes. Jeffer, porfa, cierras el micrófono. Gracias. Debemos evaluar, indagar los antecedentes médicos del paciente para determinar la indicación, elegir qué tipo de catéter y los dispositivos de infusión que necesite. Pues todo, ya vamos a mirar eso, pero pues todos los catéteres no son iguales, hay unos que son de un mayor calibre que otros, entonces todo depende pues del paciente, de su edad, de las venas que tiene, entonces todo depende de eso para mirar qué tipo de catéter le puede servir. Pues hay que revisar la prescripción médica de líquidos y medicamentos, siempre el médico deja una orden médica, si hay que administrarle de pronto solamente líquidos, o si hay que administrarle de pronto una sustancia, un antibiótico de pronto fuerte, hay que tener en cuenta eso porque pues es diferente si el médico, si el paciente ya está con medicamentos, antibióticos sobre todo, que son los que dañan más fácilmente la vena, pues hay que mirar para cogerle una vena de buen calibre y no se nos vaya a dañar tan rápido. ¿Sí? Hay que pues preguntarle a los familiares cómo han sido las experiencias anteriores de los pacientes o qué dificultades ha tenido de pronto en la canalización. Muchas veces los familiares pues dicen, no, es que mi papá no tiene buenas venas o siempre se le revientan, entonces siempre es importante indagarle al familiar acerca de las experiencias previas que ha tenido el paciente en este procedimiento. Hay que determinar la edad del paciente por lo mismo, por lo que les digo. No es lo mismo colocarle por ejemplo, un catéter que, no sé si lo alcanzan a ver, ese es un catéter número 24 que se le pone a los niños bien pequeñitos, que es demasiado delgadito, a ponerle un número 18 que es de mucho más, un calibre mucho más grueso a un adulto. Entonces siempre hay que mirar la del paciente. Por ejemplo, en los ancianitos siempre hay que colocarles un catéter delgadito porque pues ellos tienen generalmente las venitas mucho más delgadas. Entonces es importante determinar la edad del paciente. Inspeccionar la piel, pues hay que mirar que no vayan a tener de pronto lesiones, hongos o tengan abrasiones o flebitis o cicatrices. Bueno, digamos si son cicatrices ya antiguas no hay problema, pero cuando son de pronto esas cicatrices que no han curado ni han sanado todavía, pues no se puede escoger ese sitio de venopunción, hay que escoger otro sitio para poder canalizar el paciente. Entonces, el sitio de inserción debe estar alejado de cualquier lesión de la piel, porque lo que podemos hacer es empeorarla. Se deben palpar las venas utilizando los dedos índice y medio. Siempre se utilizan estos dos dedos. Ya les explico ahorita en el procedimiento. Siempre se deben usar estos dos deditos para palpar la vena del paciente, ¿sí? Para mirar el calibre y la condición de que la vena no presente tortuosidades, es decir, que sea una vena así como zigzag, como en circulito, como en lombricita, sino que sea una vena que sea lo más recta para poder canalizarlo y no presentar, gracias, no presentar inconvenientes. Listo. Bueno, entonces,
los cuidados de paciente con catéter venoso periférico. Entonces, lo primero que se debe hacer es que se le debe explicar al paciente el proceso. Entonces, ya viene mi paciente. Por favor, van a mirar muy bien cómo se canaliza porque, pues... ¿No? Profe, tienes el micrófono apagado. Profe, no se escucha. Listo. Entonces, el paciente, este es mi paciente, si le alcanzan a dar el brazo. Lo importante es que le dan el brazo para que vean cómo lo voy a canalizar. Entonces, lo primero que se hace es explicarle al paciente esa cara de trauma de todas. Yo ya tengo que tener, bueno, antes de nada, tengo que tener preparado ya mi equipo. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el catéter que es número 22, que es un catéter que no es tan grueso, es delgado para este paciente, podría colocarle otro más grueso, pero bueno, digamos que es por practicar. Entonces, ese es el yelco que vamos, que es, pues se llama yelco en este caso. Tenemos que tener algodoncito con alcohol, tenemos que tener, esto es un tapón que, digamos, hay pacientes a los que no hay que ponerles líquidos, sino que hay que ponerles un taponcito para administrarle de pronto uno que otro medicamento, pero no van a tener líquidos continuos. Bueno, se les coloca una cinta generalmente algo más suave, esto es pegader, esto se llama, perdón, micropor. Entonces, pues lo voy a usar aquí como para el ejercicio. Y tenemos que usar siempre guantes, tenemos que usar torniquete, que voy a usar en este caso un guante. Entonces, en las instituciones siempre de emergencia uno usa un guante que es con el que se le coloca al paciente para que ayude a brotar la vena, ¿listo? Entonces hay que tener todo listo antes de empezar. Se le explica al paciente el procedimiento, entonces, señor Manuel, buenas noches o buenas tardes. Mi nombre, siempre uno se debe presentar, mi nombre es Sandra Viviana, yo soy enfermera, la enfermera que va a estar con usted y le voy a coger una vena para empezar a administrarle el tratamiento que el médico le ha ordenado. Entonces, pues la idea es buscarle un acceso venoso que sea, pues que le pueda durar. Entonces, lo que yo les decía, tenemos que mirarle el brazo, tenemos que mirar cuál es la vena que más se facilita, ¿sí? Generalmente no recomiendo mucho la del pliegue, pero le voy a coger esta para no chuzarle la mano porque amanece maltratado, pero generalmente, pues, digamos que estas son una buena opción, las del... ¿Cómo se llama? Estas son muy buena opción, ¿listo? ¿Cómo se llaman estas? No, el dorso de la mano. Y ya después de que le explicamos al paciente, nos tenemos que lavar las manos, yo ya me las había bañado ahorita hace rato, y vamos a colocar, pues aquí sé que guantes estériles, pero en este procedimiento pues digamos que no es necesario guantes estériles, pues se pueden usar los guantes de manejo que se usan en las instituciones. ¿Todos me están viendo? ¿Y están viendo la mano? Listo. Una chiquitina ya. Bueno, entonces se coloca uno los guantes. Siempre hay que tratar de evitar coger las venas sobre articulaciones, pues, digamos que en el pliegue no me gusta mucho, porque siempre el paciente cuando dobla el brazo, pues ocluye el paso de líquidos, ¿sí? Puede ocluir el paso de líquidos y generalmente en el brazo que no sea dominante, es decir, el brazo que el paciente no use demasiado. Entonces, yo voy a usar este guante como torniquete. Entonces, le debemos colocar, lo que hacemos es amarrarle el torniquete al paciente. El torniquete, que puede ser un guante o puede ser, en las instituciones hay torniquetes, pero
pero uno siempre usa lo primero que tenga a la mano. ¿Sí? Entonces le usamos y le vamos a, con estos 2 dedos que les había dicho, le vamos a palpar. Obviamente, pues a veces los guantes no nos permiten porque son muy gruesos, pero por ejemplo en este paciente yo tengo que mirar que la vena sea lo suficientemente larga porque el catéter se inserta no aquí donde se la estoy viendo inmediatamente, sino siempre se debe insertar desde un poco más abajo. ¿Sí ven el brazo? ¿Sí lo están viendo bien? Listo. Entonces ya cuando ya le he detectado pues que tiene ahí la venita, entonces cojo mi algodón con alcohol, lo limpio, siempre debo limpiar de manera circular del centro a la periferia y pasar una sola vez y lo doblo, lo puedo doblar y volverlo a pasar. Listo. Entonces yo aquí le voy a coger esta vena al paciente que es gruesita, destapo mi yelco, dejo de una vez, pues tratamos de dejar todo destapadito como por si estamos solos, no tenemos quien nos ayude, pues dejar todo listo. Perdón, Jefferson y José. Entonces, vamos a sacar el catéter. Les voy a explicar cómo está el catéter. El catéter viene con una fundita. Esta es como la tapita, una tapita plástica, y este es el catéter como tal. Entonces, el catéter trae una aguja, que es la que vamos a insertar en la vena, pero cuando la aguja entra, nosotros vamos a insertar la parte de adentro, que es de plástico, miren, este es de plástico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo desplazo esto hacia arriba, lo que va a entrar en realidad es un plástico ya cuando haya retorno de sangre venosa. Entonces, cuando haya retorno de sangre venosa, yo voy a retirar la parte como tal, que es dura, que es la aguja, y voy a introducir el resto del catéter. Entonces, aquí está mi paciente. ¿Se alcanzan a ver? ¿Me corro más para allá? Sí, por favor. Profe, un poquito más para adelante que no se ve bien el brazo. ¿Dónde es la cámara? Esta es la cámara, espérame. Ay, Dios mío. Aquí. ¿Ahí ven? Sí, profe. Listo, eso. Entonces, lo que yo hago, ya aquí está la venita, no sé si la alcanzan a ver. El paciente le decimos que haga presión en el brazo, pues para que se le note bien. Y siempre debemos colocar el catéter en un ángulo más o menos de 10 a 30 grados, ¿sí? Pues para evitar traspasar la pared. Si ustedes se dan cuenta, yo no lo voy a chuzar inmediatamente ahí donde está la vena, sino lo voy a chuzar desde más abajo. Entonces lo que yo hago es que ubico el catéter, a ver, señor, un pinchacito. Se le dice al paciente para que se prepare y va. Un ángulo y va. Entonces, siempre se debe tener retorno. Si no hay retorno de sangre es porque no estamos en vena. Entonces aquí tenemos que mirar porque nos podemos ir muy profundo. ¿Y se dan cuenta que está retornando sangre? Cuando empieza a retornar la sangre, lo que nosotros hacemos es retirar el torniquete y vamos a hacer presión para que no se nos devuelva la sangre. Eso, tomen agüita para que no les dé mareo, porque eso va a ser su día a día. Y retiramos. Presión. Espera. Retiramos la aguja. Si se dan cuenta y si nosotros no hacemos presión, pues la sangre se va a devolver toda. Entonces lo que se hace es que se retira la aguja y ya queda la parte plástica por dentro. Entonces limpiamos todos los excesos de sangre que se pudieron haber venido y ya quedó canalizado al paciente. Entonces miren cómo queda el catéter.
queda introducido y a ese catéter o le conectamos los líquidos, que son los líquidos que se conectan el paciente, o le podemos colocar el catéter que les dije, que no sé qué se me hizo. El catéter que les dije que se llama catéter tapón heparinizado o catéter, se le conecta ahí y se deja para líquidos endovenosos. Entonces, mire lo que yo saco. Realmente la aguja tiene que salir, ¿sí? O sea, la aguja sale y lo que queda con el paciente por dentro es una parte plástica. Entonces, siempre hay que tener cuidado cuando ustedes ya vean que retorna aquí la sangrecita, solamente van a desplazar el catéter con el que se ha canalizado, esto sale totalmente. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Perfecto. Listo, perfecto. Trate de hacerlo de la manera más. Entonces, si se dan cuenta, mire lo que, ya se lo retiré, pues porque no le... Si se dan cuenta, mire, lo que queda realmente dentro del paciente es una parte plástica. Realmente no es aguja, que a veces el paciente dice, ay señorita, pero es que me quedó esa aguja por dentro y eso me duele. Obviamente puede quedar el paciente un poco resentido, pero la idea pues es que uno le explique, no señor, tranquilo, que lo que tiene ahí no es una aguja, ahí le quedó un plástico que ese pues no le va a molestar. Siempre estos elementos se deben depositar en algo que se llama guardianes, que ustedes van a encontrar en todos los servicios. La aguja en la puntica, qué pena. Dime. ¿Qué es eso que tiene la aguja en la puntica? Esto es como un sistema que cuando introduce como que abre y es como de metal, mira. Cuando ya canaliza, suelta como este metal, no todos los yelcos lo tienen. Hay unos que no lo tienen. Digamos Es que como depende. es como un seguro de la aguja misma, profe. Sí, exacto. Como un segurito de la aguja para que ya cuando nosotros la saquemos no nos vayamos a pinchar. Estos elementos cortopunzantes siempre van en un lugar que se llama un guardián, que es donde se depositan todos los elementos cortopunzantes, sean agujas, sean yelcos. Estos se llaman catéter de venopunción o yelcos, ¿sí? Me toca llevarlo al hospital para que me hagan el favor y me lo boten, porque acá no se pueden botar, obviamente, en la casa por el riesgo que hay de que las personas que recogen las basuras pues se puedan cortar. Entonces, ¿sí entendieron? Obviamente esto se logra con la práctica. Si estuviéramos en práctica entre ustedes mismos se canalizan. Así nos tocó aprender a nosotros, canalizándonos entre nosotros mismos. Entonces, es importante pues que ya ustedes pudieron ver el procedimiento de cómo se canaliza. Entonces ya que hay que evitar, pues que no hayan zonas de articulación, que no hayan zonas de lesión, que pues mira, ahí está la imagen como ellos también en la imagen van a coger la venita. Pues que es lo que les digo, no es muy recomendable porque es preferible las del dorso de la mano, porque acá cuando el paciente hace este movimiento lo que hace es ocluir y empieza la bomba a sonar o los líquidos no empiezan a pasar bien como debería ser, evitar las áreas que tengan vellos, porque en el momento que se le coloca el tegader, se llama lo que se les pone para cubrirle, pues cuando se les quite les va a lastimar, entonces principalmente pues no debe tratar de evitar eso. Entonces, pues ya digamos que toda esta teoría fue lo que les expliqué en el procedimiento, insertar la aguja en un ángulo de 10 a 30. Siempre hay que tratar de no, si ustedes vieron lo que me pasó ahí, es que yo la coloqué muy profunda, obviamente no me cogió la vena superficial y me tocó tratar de cogerla más superficial. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso porque pues si ustedes meten mucho el yelco, pues se van a ir muy por debajo de la vena y no la van a poder coger. Cuando son exámenes de laboratorio solamente, es más fácil porque ahí digamos que ustedes ya puncionan el lugar donde ven la vena bien brotada, pero en este caso sí toca como seguir un trayecto porque si se dan cuenta el yelco es largo, entonces
al ser largo, pues necesitamos que el trayecto sea lo suficientemente viable para que la vena no se vaya a reventar. Hay que conectar ya después de que canalizamos, se conecta ya sea los líquidos o se conecta el tapón, que fue el que les mostré. Hay que comprobar el retorno, entonces ya cuando conectamos los líquidos endovenosos, lo que nosotros tenemos que hacer es abrir la llave para mirar que le pasen fluidamente. Si ustedes ven que hay un paciente que hace un huevo o que se le inflama la vena, la mano, pues tienen que cerrar porque seguramente al canalizarlo se rompió la vena y pues esa vena ya no les va a servir. Entonces es importante tener en cuenta eso, fijar el catéter a la piel con esparadrapo hipoalergénico, lo que les digo. Hoy en día se usa algo que se llama Fixomul, que es una telita blanca que se les pone o tegadero, ¿listo? Siempre hay que marcar la venopunción con la fecha, la hora y qué calibre del yelco. Es decir, si es yelco 24, si es yelco 18. Mientras más pequeño el número, es más delgadito. O sea, no, mentira. Mientras más grande el número, es mucho más delgadito. Por ejemplo, este que es 24 es el más delgadito que se usa en recién nacidos, por ejemplo, en bebés. Entonces, el número 24 es el más delgadito. El número 16 es el más grueso, para que lo tengan en cuenta. El número 16, el número 18 son yelcos que se usan en pacientes adultos, pues que tienen unas buenas venas. Y el número 22, 20 y 24 se usan pues en niños y en ancianos cuando tienen las venitas muy delgadas. Siempre es importante marcar con la fecha y la hora. La fecha, pues para tener en cuenta cuando hay que hacerle curaciones de catéter, o si ya está pasado, si ya lleva mucho tiempo y toca cambiarle el acceso venoso. Generalmente esos pacientes, cuando tienen tratamiento de antibiótico que dura más de 7 días, toca rotarles el acceso venoso en diferentes lugares, en diferentes manitos, pues para no dañarles la vena. Hay que siempre explicarle al paciente, pues hoy en día en muchos lugares hay que firmar como un consentimiento de accesos venosos. Hay que explicarle al paciente si siente enrojecimiento, como está en la imagen. Enrojecimiento, si le duele, si se le está inflamando la vena, pues es importante explicarle al paciente cuáles son los signos y síntomas de flebitis o extravasación. La flebitis es la inflamación de la vena que está asociada con enrojecimiento, y la extravasación es que se le sale de pronto pinchamos la vena y se está saliendo por un lado el líquido y está causando que se le inflame alrededor de la vena. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? Bueno. Profe, una preguntita, ¿cómo se retira el catéter? El catéter se retira sencillamente, se le retiran los esparadrapos o